Estamos de vuelta, hablamos de Shimon Peres, hacemos un análisis de su figura y su legado. Silvana, hace unos momentos Manuel hablaba de esta idea que se tiene particularmente en el exterior, en la diáspora, dice él, de Shimon Peres como no un hombre que nació con Israel, sino un hombre que hizo nacer a Israel. ¿Es realmente la pérdida de un pilar, de un padre de la patria? Bueno, yo lo que creo es que sí, o sea, más que él como padre de la patria, es un grupo, es el laborismo que fundó y marcó el rumbo que iba a tener el Estado de Israel. Un laborismo que se creería de izquierda, que hizo prevalecer el nacionalismo sobre el socialismo, que hizo, o sea, rompió cualquier posibilidad de solidaridad de clase entre obreros judíos y palestinos nativos. Es un laborismo que siempre tuvo discusiones internas. Hubo un filósofo, Martin Buber, que tenía muy claro esto y lo decía. Él decía que estaban siendo vistos, lo decía en los años 20, ya en los años 30, en las primeras revueltas árabes, estaban siendo vistos como el brazo del imperio británico, la sazón, como decía, el mandato británico, pero siguió siendo así. Quedó esa política hacia los palestinos de al principio lenta y después una violenta limpieza étnica, y como decía Manuel, en la que participó activamente Sharon con el tema de los asentamientos, con el tema de romperles los huesos en el año 87, o sea, fueron muchas cosas, lo de Kfar Kaná, por ejemplo, en el sur del Líbano en el año 96. Eso es el laborismo. Después gana el Likud, justamente pierde Pérez frente al Likud, cosa que fue muy novedosa, pero tuvo que ver también con una política sistemática del laborismo, eurocentrista, ¿sí? Doblemente eurocentrista, porque es un eurocentrismo de la Europa central, ¿sí? Y él forma parte de este eurocentrismo de la Europa central para el proyecto que tenían de Israel, de cumplir con aquello que Herzl había dicho, había escrito en sus diarios, que fuera un muro de contención que impida que la barbarie de Oriente llegue a Europa. Y él trabajó para eso, igual que Ben-Gurión, igual que Rabin, igual que en general el laborismo, Golda Meir. Tú has insistido, Manuel, en esta, pues prácticamente, pues fetichismo que tuvo por ocupar cargos públicos prácticamente desde que trabajó de la mano de David Ben-Gurión, pues no estuvo ausente de las posiciones políticas, fue ministro de Comunicaciones y Transportes, de Economía, de Relaciones Exteriores en repetidas cuentas, primer ministro, y prácticamente 2 años de su muerte fue presidente. Esto habla de un servicio de carrera, de una convicción, o simplemente lo que tú marcas, una necesidad de estar y de figurar. Aquí hay dos formas de verlo. Puedes efectivamente narrarlo como alguien que estuvo al servicio de su país toda su vida, podría ser entendible, por eso hay que acercarse a diferentes visiones del personaje, ¿no? Yo recomiendo una de las primeras biografías que se hacen de Shimon Peres, es de Mati Golan, se llama Peres, una biografía, y es un libro viejito, pero te podría narrar de esta manera. Aquí, como somos un país libre todavía, yo no me compro esa narrativa. Yo creo que Shimon Peres no supo dar un paso al costado en la política, como otros líderes, también del lado palestino, y que si tú analizas, Alejandro, tenemos poblaciones jóvenes, relativamente jóvenes en edad, que siguen siendo dirigidas por políticos viejos. O sea, Benjamín Netanyahu ya había sido primer ministro. ¿Sí? Peres es un año menor que Rabin. Entonces, son generaciones ya muy viejas, incluso la relación de Peres con Ben-Gurión, pues no sé cuántos años, pero seguramente unos 40 años le sacaba, o 30 y tantos le sacaba Ben-Gurión a Peres. O sea, el no reciclaje y la no renovación, más bien dicho, de los liderazgos políticos en Israel y Palestina es un tema que tampoco se analiza. Cuando se muera Mahmoud Abbas, otro que podemos estar hablando de Mahmoud Abbas aquí. Él firmó la paz, justamente. Pero eso nos lleva a una cosa que yo sí quiero que debatamos, sobre todo siendo filósofa, Silvana. ¿Qué es la paz? La paz puedes lograrla como la logró Israel con Egipto, una paz que se llama la paz fría, ¿no? La paz de un papel en donde firman los líderes
y se abandona la relación entre egipcios e israelíes, que es inexistente. Una película satírica, cómica, muy bonita, La visita de la banda, la pueden ver, es crítica a esto, ¿no? Ni se enteran, ¿no? Se firmó la paz, muy bonito, en Camp David y somos amigos. No, la relación Israel con Jordania es igual. Si seguimos pensando que la paz en Medio Oriente la resuelven los líderes sin consultar a sus poblaciones y sin ningún acuerdo en las poblaciones, sin un acercamiento, sin una verdadera relación, estamos equivocándonos. A lo mejor es mi defecto al ser sociólogo. Yo creo que si analizamos el alejamiento que socialmente, poblacionalmente tiene Israel, véanlo con Siria. Hay un rompimiento clarísimo. Ustedes pueden ver dinámicas sociales de apoyo a lo que pasa en Siria en la población israelí. Y al mismo tiempo Israel ha pasado de puntitas al desastre que es Siria, sin recibir refugiados, etcétera, etcétera. Eso para mí es un rompimiento entre lo que pasa en la sociedad, los sectores pequeños a lo mejor, pero que son activos políticamente, y la posición de altas esferas, donde siempre quiso estar Shimon Peres. Yo sigo pensando que Shimon Peres representaba algo que nunca fue a lo mejor. El Israel que todo mundo deseaba que fuera en el exterior, pensando que a través de Shimon Peres Israel iba a cambiar. Cuando cada vez con el paso de los años Shimon Peres representaba menos lo que era Israel. Y era más y el propio ideal, es cierto. Para mí, para que hable Silvano sobre este concepto de paz muy malentendido en Medio Oriente, no solo el conflicto palestino-israelí. La gente, los opinadores, piensan que la paz se firma en una mesa. La paz se trabaja cotidianamente y eso no lo han hecho los líderes ni palestinos ni israelíes que salen en los medios de comunicación. Silvana, esa paz de papel, esa paz firmada en Washington, muy distante de ese territorio de Medio Oriente en 1993, ¿qué tanto tenía que ver con el entendimiento que tenían los palestinos, los israelíes de la paz? ¿Y qué tanto queda de esas intenciones, qué tanto queda de esos proyectos políticos? Bueno, yo conozco más la opinión de israelíes críticos, claro, que sabían bien que tal como estaba planteado, el acuerdo no iba a funcionar. Hasta el día de hoy se sigue hablando de la solución de dos estados. Son inviables, o sea, es inviable el Estado palestino, digámoslo, ¿no? Por todo el corte de rutas, las poblaciones aisladas, ahogadas, la brutalidad que hay, ¿no? Y el odio que ese sí fue creciendo a lo largo de décadas. La paz de papel, entonces, creo que desde el principio se sabía y tenían información secreta, según escribe Lev Grimberg en su libro sobre el tema, que no iba a ser aceptada por los palestinos. Entonces fue más, digamos, toda la escena montada que las posibilidades de una verdadera paz. Que hubo preocupación por una paz efectiva, desde el principio la hubo en sectores del sionismo político que no olvidaba que la política tiene un compromiso con la moral y que la política proviene de lo social. La política no es un invento de mesas y de cúpulas, sino proviene de una fuerza social. Y como tal, eso se fue desgastando, se fue separando cada vez más, pero tuvimos en el año 25 esta fórmula binacional que era Brit Shalom, el Pacto por la Paz, ¿no? Donde adhirieron ahí Martin Buber, que fue uno de los redactores, pero también Gershom Scholem, también Hannah Arendt, y Yehuda Magnes, que fue el fundador de la universidad, el presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, un personaje que ha trabajado muchísimo por una paz en serio. Yo recomiendo mucho leer los escritos políticos de Martin Buber, que se llaman Una tierra para dos pueblos. Él concibió desde el año 18 y hasta el 65, en que él murió, esa posibilidad efectiva de convivencia. Y no era porque muchas veces se nos presenta a Buber como un viejito bien intencionado y soñador. Tenía mucha idea de lo que ocurría y tenía contacto con los palestinos. Y fue muy interesante porque antes de la partición de Palestina, cuando se envía a una comisión angloamericana para ver si se parte o no la tierra, la ONU la envía, el Yishuv, que es la población israelí, decide que va a tener una posición única. Pero Buber, Magnes y Smilansky, que son tres profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dicen: nosotros no vamos a hacer caso de eso. Se encuentran con la Comisión Angloamericana y la convencen de que no es viable partir la tierra, sino que hay que lograr un modo de convivencia de los dos pueblos
y que es factible. Y que esto se haría... Buber tenía un amigo que era un socialista utópico que se llamaba Gustav Landauer, que habla de una comunidad, de comunidades, de comunidades, es decir, política de abajo hacia arriba y no al revés, que es lo que estamos acostumbrados nosotros, y nos hacen creer que es la única política, porque lo otro no es realista. Bueno, lo que era más realista era lo que estaban proponiendo ellos, ¿sí? Ese trabajo conjunto que era efectivo, o sea, estaba ocurriendo. Desde que empezaron a llegar los inmigrantes judíos a Israel, fueron recibidos, les enseñaron a trabajar la tierra, hubo momentos de convivencia y de cooperación. Hubo un momento muy duro que es donde se desolidarizan a nivel de clase con la huelga del puerto de Jaffa o Yafo. Y bueno, se funda el puerto de Tel Aviv. Ahí se rompe la solidaridad y empieza a privar lo nacional por sobre lo social. Y en ese momento se empieza a separar. Pero desde lo social es factible aún hoy, con todo el dolor. Hay una ONG, hablando de las ONG que decías, Manuel, una que se llama Just Vision. Y ellos son padres en duelo. Hay una palabra hebrea, bíblica, para nombrar a los padres huérfanos de hijos, ¿sí? Son Orim Shkulim. Estos padres huérfanos de hijos de un lado y del otro se reúnen y comparten el dolor. ¿Y por qué ellos pueden hacerlo? Claro. Porque se presentan en su vulnerabilidad. Cuando uno se presenta ante el otro en su vulnerabilidad, entonces uno no viene en condición de no viene a poner condiciones, no viene a imponer la lengua en la que vamos a hablar ni los términos, viene a escuchar primero. Y esos padres lo están haciendo hoy, ¿sí? Se reúnen siempre estos padres. Unos los perdieron por los atentados suicidas, los padres israelíes, y los padres palestinos los perdieron por los ataques del ejército de Israel. Entonces, aún es posible si lo político empieza a tener memoria y respeto por lo social y por lo ético. Mientras no lo tenga, seguirán muriendo y seguirán haciendo geografías, pero no van a abonar a la paz y vamos a seguir en este camino armamentista, que es finalmente un gran negocio, difícil de parar, el de las armas, y bueno, tenemos lo que tenemos hoy, gente sufriendo y, por supuesto, no podemos poner en el mismo nivel a unos que a otros. Y lo digo como judía. Claro, has tocado un punto importantísimo y que pues se nos da la oportunidad de entrar en este proceso de conclusiones. Desafortunadamente, Manuel, como decías, no hubiéramos necesitado por lo menos 40 y tantos programas para entender esta sola figura, más el tema complejo, pero ¿cómo podemos advertir las relaciones entre Israel y Palestina? ¿Cómo podemos advertir este proceso de paz sin Shimon Peres, en tiempos de Netanyahu, en tiempos también en donde Medio Oriente enfrenta problemas en Siria, en Irak, en Afganistán, con un rompimiento entre Obama y Putin, inclusive también con la presencia de ISIS en la zona? ¿Cómo podemos advertir algo para estos tiempos? Para mí lo principal sería que empezáramos a definir qué pensamos que es la paz, los caminos para obtener la paz y los líderes que son capaces de crear una paz duradera, no solo en Israel, pienso en Siria, pienso en Turquía. Creo que el error es pensar que por la voluntad de 2 personas, 3 personas, un Putin, un Erdogan, un Bashar al-Assad, un Netanyahu, un Mahmoud Abbas, el que tú me menciones, por la voluntad de esas personas las cosas en el terreno van a cambiar, estaremos siempre condenados a encontrarnos bonitas palabras en el discurso, en los grandes foros internacionales y una total carencia de acciones concretas que fundamenten la solidaridad. Esa palabra creo que es la clave, la solidaridad entre ya sea palestinos israelíes, ya sea entre turcos con kurdos, ya sea adentro de Siria entre alawitas, sunitas, chiitas. Creo que el gran error es que el analista de RI, yo por eso soy sociólogo, no coincido mucho con lo que deciden los RI, confían que una paz de escritorio se transita en una paz en los hechos. Y como bien decía Silvana, es siempre al revés. Es siempre hacer una reflexión interna, realmente hacia dónde quiere llevar este país. Israel tiene una pregunta existencial y lo voy a dejar aquí. Israel tiene que retirarse de los territorios ocupados no para lograr la paz. Ese no es el objetivo, porque muchos argumentan, no, es que no garantiza nada que si Israel se sale de los territorios ocupados haya paz. Es que el argumento está equivocado. Israel tiene que retirarse de los territorios ocupados porque carcome lo poco que queda de democracia en Israel. Haya o no paz, Israel tiene que tomar una decisión de retirarse de los territorios ocupados porque es algo que corroe los principios en los cuales
se fundó ideológicamente este Estado. Y del otro lado palestino, cualquier otro día venimos y nos encontraremos lo mismo, una idealización de los líderes que en su momento han llevado a su pueblo al obscuro. Yasser Arafat y Mahmoud Abbas tampoco son líderes de paz. Tampoco son líderes de paz porque han vivido y lucrado del sufrimiento de los suyos. Estamos aquí para decir las cosas críticas y invitar a los que nos vean a que por lo menos piensen y se profundicen, en este caso en la figura de Shimon Peres, piensen en otras alternativas de paz y dejémonos de estar idolatrando, y yo también agregaría satanizando personajes que lo único que hacen es hacer todo lo que esté en sus manos para seguir en el poder. Shimon Peres perdió todas las elecciones en las cuales se presentó. El israelí no apoyó a Shimon Peres, por alguna razón, creo que de alguna u otra manera dimos pistas de por qué ese Shimon Peres tan aplaudido afuera, que gana premios y funda instituciones que no hacen absolutamente nada realmente por la paz, eso tiene muy bonitos nombres y muchos fondos, pero por otro lado, a la hora de presentarse como alguien, yo hablo por la izquierda, no le votaron. Y cuando se quiso presentar como alguien de derecha, tampoco le votaron. Lo hace mal político, para mí fue, insisto y con esto cierro, un político pragmático que usó todos los mecanismos para mantenerse en el poder, de cualquier manera. Silvana, como conclusión también te pido, ¿qué se dibuja con estos tiempos, en estas circunstancias? Sobre todo pensando en lo que tú decías, el ideal de paz que tienes tú. Bueno, yo soy una esperanzada empedernida y a mí me parece que no se apaga una esperanza de paz justamente en este momento con la muerte de Peres, que en paz descanse, sino que es posible que empiecen a tener oído, a darse oído a otro tipo de posibilidades. Cada vez el realismo político se muestra más irrealista, y no quiero decir utópico porque respeto mucho la utopía. O sea, es verdaderamente irrealista, está llevando al borde del desquicio a la sociedad. En el caso, yo voy a hablar de la sociedad israelí, creo que el miedo la gobierna, la gente ha perdido todo aquello moral por lo que tenía sentido para algunos sionistas como Martin Buber, pero no así para Franz Rosenzweig, que consideraba que el judío no debía volver a la historia ni a ser un Estado. Pero los que aceptaron y entrar otra vez al juego de la historia tenían, en palabras de Martin Buber, un deber moral, que era el de traer las reglas sociales y morales de la Torá a hacerlas efectivas. Cada día se alejan más de eso en la vida cotidiana, ¿sí? El cotidiano de los israelíes los vuelve cómplices a diario. Algunos son conscientes de esto y tratan de hacerse oír, tratan de hacer cosas verdaderamente muy valientes, pero muy valientes. Mientras que, y un acto de valentía es la objeción de conciencia, por ejemplo, ¿sí? Yo no creo que valentía sea justamente armarse y desde una computadora asesinar, claro, ¿sí?, a poblaciones. Y entonces, bueno, creo que las cosas están en un momento tan, pero tan complicado que si de algún lado va a venir alguna memoria, algún freno de mano a esta locomotora armamentista y de la dominación, vendrá desde los de a pie. Eso es lo que creo yo y tengo confianza en que eso así va a ser. Que así sea. Sí. Pues muchísimas gracias a los dos, Silvana, Manuel. Y a usted también recuerde que esta conversación no se agota en este momento, así es que continúela a través de las redes sociales. Insistimos por Twitter con la cuenta @capital_21, utilizando el hashtag Opinión21 y por teléfono también en el número que aparece en su pantalla. Lo esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, un tema distinto, con un tema diferente. Excelente noche.